Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que la gracia de Dios esté con cada uno de nuestros oyentes en esta hora, muy contentos de poder regresar a estar con ustedes con el fin de estudiar la palabra de Dios en este primer día de la semana, poder abrir la escritura en este domingo 10 de noviembre, sabiendo que Dios sigue con nosotros, que su cuidado sigue siendo permanente en nuestras vidas. Así que gracias por estar ahí conectados, por tener ya sus Biblias abiertas, su guía de escuela sabática, con la finalidad de que podamos aprender sobre el conocimiento de la palabra de Dios. Pastor Mato, que Dios te bendiga en esta hora. Espero que te encuentres bien. Un placer saludarte, pastor, también a cada radio oyente en esta hora y poder llegar a cada uno de ustedes con el estudio de la santa palabra de nuestro Dios. Seguimos con la lección número 7, bienaventurados los que creen. Bueno, pastor, el sábado 2 de noviembre estuvimos inaugurando 2 iglesias en la comunidad de las Matas de Santa Cruz, en Montecristi. No sé cuántos han ido allá, muy bonito lugar. Y ahí en esas iglesias que estábamos inaugurando, conocí una familia que siempre está ahí conectada con Radio Amanecer en Estudio. Y yo quiero saludar a esas personas. Es la familia Peña Mejía, que el Señor les bendiga. Al señor Isaías, a Francisca, a Isaura y a Zaira. Repito, Isaías, Francisca, Isaura y Zaira, ahí en las Matas de Santa Cruz, en Montecristi. Reciban de mi parte un abrazo. También saludo a la hermana Nidia Gómez. La hermana Nidia Gómez, un saludo muy afectuoso, esa hermana muy trabajadora, fundadora de iglesia, un tremendo trabajo en esa comunidad. Que el Señor les bendiga a esas familias, sabiendo que están ahí conectados con Radio Amanecer en Estudio. Que el Señor les bendiga grandemente. Vayan nuestros saludos también para ellos. Esperamos que no solamente ellos y sus familias, sino también toda la comunidad de las Matas de Santa Cruz allí en Montecristi y toda nuestra hermandad y amigos que sintonizan esta emisora sean ricamente bendecidos y que Dios les mantenga fieles y firmes hasta el día de su venida. Amén, amén. Vamos a orar. Padre querido, gracias te damos en esta hora por estar con nosotros, por el regalo maravilloso de tu palabra, porque nuevamente hoy podemos regresar a ese manantial inagotable donde nuestra sed espiritual puede ser saciada. Amén. Te pido que nos acompañes, nos dirijas ahora en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pastor, hay un texto que memorizar en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Así dice Juan 20, 29. Remontándonos a Abraham, esa es la lección para este día que estaremos estudiando. Hay algunos textos que queremos leer. En la introducción de la guía de estudio para este día nos dice que Jesús no tuvo reparos en declarar quién era, ni tampoco en llamar a testigos para que dieran testimonio de quién era, incluso a testigos que habían desaparecido hacía mucho tiempo. En este caso, a Abraham entre ellos. Dice el texto de San Juan 8:56, Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día y lo vio y se gozó. Bueno, Abraham es un personaje muy conocido en el judaísmo. Estamos hablando uno de los primeros padres del judaísmo, por no decir el primer padre de todo el concepto. Bueno, es considerado el padre de la fe. Exactamente, del judaísmo. Y estamos hablando también del principal personaje de las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo. Entiéndase que Abraham es un pilar en el judaísmo, es un pilar en el islam y es un pilar en el cristianismo. O sea, estamos hablando de las religiones monoteístas del mundo, donde Abraham es un personaje muy conocido, un personaje que reconoce la autoridad de Dios y un personaje que le cree a Dios. Y quiero enfatizar esa palabra, que le cree a Dios. Abraham vivía en una comunidad llamada Ur de los Caldeos, pastor, que era una ciudad extremadamente desarrollada para su tiempo. Si viviera acá en Santo Domingo, diría que vivía en la capital, por decir algo. Si viviera en los Emiratos Árabes, estuviera en Dubái,
Si viviera en Estados Unidos, no sé qué ciudad colocar ahí, casi todas son parecidas. Pero el punto es que vivía en una ciudad muy desarrollada, extremadamente desarrollada. Según descubrimientos arqueológicos, ya en Ur de los Caldeos podían manejar el tema de agua caliente y agua fría, pastor. En las duchas que podían tomar, las construcciones que había, el desarrollo de Ur era algo extraordinario. Y Abraham no era pobre, o sea, Abraham era de la aristocracia, por así decirlo, de las personas notables, de las personas adineradas de Ur de los Caldeos. O sea, tenía una buena posición, vivía en un buen lugar, estaba ahí con su familia, rodeada de su gente, tenía esa seguridad de estar con sus iguales. Y un día Dios le dice, el libro de Génesis capítulo 12, Dios se acerca a Abraham y le dice, oye, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. Y ahí se ve la gran fe de este hombre, porque él sale de Ur de los Caldeos sin saber a dónde va. O sea, el texto es recurrente presentando que Abraham no sabía. Hebreos presenta que Abraham salió sin saber a dónde iba. Claro, ya uno sabe a dónde iba porque ya uno conoce toda la historia. Pero él simplemente abandona todo, deja todo, familia, se va con su padre, se va con un sobrino, pero deja toda su amistad, todo el círculo de seguridad, todo aquello que había construido con el tiempo, lo abandona para caminar según Dios le había indicado. Abraham simplemente decide transitar esa senda de la fe. Y es lo importante de la historia y la vida de este patriarca, que salió por fe, creyendo en que Dios iba a guiar y a conducir su trayectoria como así lo hizo. Como nómada, como peregrino, como extranjero, anduvo y donde quiera que Abraham llegaba, dejaba un testimonio claro de su fe en el Dios en el cual él creía. Levantaba un altar y allí hacía un sacrificio. Y cuando las personas pasaban por esos lugares se daban cuenta que Abraham había estado allí porque era el testimonio que este hombre de fe, este hombre de Dios dejaba donde quiera llegaba. Nosotros también hoy tenemos la oportunidad de dejar un legado, una marca, un testimonio donde vayamos, donde estemos, acerca del Dios en el cual creemos. La gente tiene que de alguna manera ser impactada con el testimonio de vida que usted y yo dejamos. Y eso ocurrió en la vida del patriarca Abraham. Vamos a estar leyendo algunos textos. Hay una pregunta presente en la guía de estudio. ¿Por qué fue el testimonio de Abraham tan importante como para ser incluido en el Evangelio de San Juan? Y vamos a leer esos textos que están allí: Génesis 12:3, Génesis 18, 16 al 18, Génesis 26:4, Mateo 1:1 y Hechos 3:25. Voy a leer los dos primeros, pastor, y usted leerá los otros. Adelante. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 3. Ahora leo Génesis 18, 16 al 18. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y dijo Dios: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra. Génesis 26:4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Mateo 1:1 dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y Hechos 3:25 dice: vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Interesante la manera como el escritor aquí de la guía de estudio toma esas imágenes que presenta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento acerca de la fe, de la creencia, la manera como el patriarca Abraham se desarrolló una fe inquebrantable en el Hijo de Dios. Y es interesante. Me gustaría hacer memoria porque los textos nos comienzan hablando acerca de esa promesa que Dios le hizo a Abraham para que saliera de su tierra y que iba a hacer de él una gran nación. Le prometió una gran descendencia, y así realmente Dios lo hizo. Pero Abraham falló. Podemos ver que
que mintió en varias ocasiones, mintió sobre Sara con Faraón, según nos dice allí mismo en el capítulo 12, mintió también nuevamente sobre Sara con Abimelech en el capítulo 20, y se casó con Agar sin pedir o consultar a Dios. Y como fruto de eso entonces nació Ismael. Pero dentro de toda esa historia está también en el contexto el nacimiento de Isaac. Isaac, que era el hijo de la promesa, cuando no habían probabilidades humanas para que naciera, pues Abraham tiene un hijo prometido por Dios de su esposa Sara. Y cuando da a luz este hijo, entonces nos damos cuenta que más tarde Dios llama a Abraham y le hace una solicitud. Dios le dice a Abraham que tiene que tomar a su hijo y que tiene ¿qué cosa? Tiene que sacrificarlo. Y este sacrificio que Dios le está exigiendo aquí a Abraham es un sacrificio donde Abraham está pagando por sus pecados. Sí, ese sacrificio de entregar, Dios le está diciendo, dame a tu hijo, voy a romper el pacto que hice contigo. Voy a romper la promesa que hice contigo porque tú fallaste. Mentiste con el faraón, mentiste con Abimelech, y tomaste a Agar, y ahora ese pacto que iba a hacer contigo lo voy a romper. Dame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Y es allí, en medio de esa angustia que hay en el patriarca Abraham, porque va a tener que sacrificar al hijo de la promesa, y no solamente eso, porque Dios va a romper el pacto que hizo con él, es que en medio de esa angustia, cuando van subiendo la montaña hacia el sacrificio, cuando llegan al lugar que amarra a Isaac, que lo coloca sobre el altar, donde aparece el cordero. ¿Y por qué el evangelista hace el énfasis de que Abraham se gozó en ver su día y lo vio? Porque Abraham pudo experimentar no solamente la angustia de un padre al perder a su hijo, la angustia que Dios tenía al dar a su único hijo para ser sacrificado por la raza humana. Abraham también pudo experimentar el gozo de ver y sentir lo que toda la humanidad puede experimentar al ver a ese cordero, a ese Dios encarnado, a ese sacrificio que sería dado para perdón. Abraham recibió redención, recibió perdón. El evangelio encarnado se hace presente en esta historia de Abraham y podemos darnos cuenta realmente que se hace manifiesta la gracia de Dios. Abraham, como padre de la fe, aunque falló, pudo reconocer, pudo reconsiderar su vida y pudo encontrar en Dios el perdón a través de la dádiva de ese cordero que era un símbolo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Abraham se gozó en ver el día de Dios y realmente lo pudo ver y se gozó. Abraham no sigue los lineamientos convencionales de nuestro tiempo o de su tiempo. No era lógico en lo absoluto que Dios te dé un hijo y que el mismo Dios te diga que lo sacrifique. O sea, él tenía argumentos, Pastor Matos, para decir, no, pero no puede ser Dios que esté hablando conmigo, porque él me dijo que iba a tener un hijo, me da un hijo en mi vejez, donde yo y mi esposa reímos cuando escuchamos la noticia. Yo siendo ya de 100 años prácticamente, tengo un muchacho y mi esposa que ya ni siquiera menstruaba es capaz de quedar embarazada. O sea, es un milagro, por todas partes fue un milagro que semejante muchacho naciera y que naciera bien, pastor. O sea, no nació con ningún tipo de trastorno, un niño normal, bien, por la gracia de Dios. Y que ahora Dios le diga a Abraham, oye, agarra a Isaac, tu único hijo, a quien tú amas, y sacrifícalo en el monte que te voy a decir. Y el texto, hermanos, presenta con claridad que Abraham hace exactamente lo que Dios le dice. O sea, no hay un quejar de Abraham, no hay un asunto de Abraham queriendo huir o poniendo en duda la orden de Dios. Abraham hace lo que Dios le dice. Y eso es confianza, eso es fe. Él rompe todo el modelo convencional de prueba, de análisis, de decir, no, pero este no puede ser Dios que está hablando conmigo. Porque obviamente el pedido que Dios está haciendo era algo que Dios no estaba de acuerdo en absoluto. Estamos hablando de un sacrificio humano, pastor.
Y Dios obviamente no está de acuerdo con eso en ninguna parte de la Biblia. Así que Dios le dice algo a Abraham que incluso es contrario al mismo plan de Dios. Pero Abraham no. Si Dios ordenó, él conocía el Dios que estaba hablando con él y él decide hacer exactamente de forma expresa lo que Dios le pide. Lo que pasa en el monte Moria, que es el lugar donde se iba a hacer el sacrificio de Isaac, es un tipo de lo que ocurre precisamente en la cruz del Calvario. O sea, uno puede ver a un padre que está entregando a su hijo y que lo va a sacrificar precisamente por orden de Dios. Lo que ocurre en el Calvario es un padre, hablando de Dios Padre, que también está sacrificando a su hijo Jesucristo con el fin de salvar a la humanidad. O sea, es un tipo claro que se puede ver allí. No por nada, cuando usted ve en Juan capítulo 8, versículo 56, la palabra de Dios dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. En una forma futurista, Abraham pudo ver en el sacrificio de su hijo lo que pasaría con Jesucristo. Y por eso Abraham se gozó en esto, en ver que un día Dios proveería de un cordero, que por cierto es también lo que ocurre en el monte. Cuando el sacrificio de Abraham es impedido de realizarse, aparece un cabrito allí entre la maleza. Y Abraham entonces sacrifica este animal en lugar de su hijo, como un símbolo. Cristo es ese cordero, como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo, ese cordero que muere por nosotros. Y Abraham pudo ver esto a distancia. Esa salvación que ocurriría en el futuro, pudo verla en ese momento en el monte Calvario, cuando iba a sacrificar a su muchacho. Interesante, pastor, porque bienaventurados los que creen. Somos llamados a ser bienaventurados, a ser dichosos, a ser felices, a creer, hermanos, amigos, a creer en las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Abraham recibió en su vejez, al igual que Sara, su esposa, ambos recibieron en su vejez un regalo providencial de parte de Dios, y fue la dádiva de ese hijo Isaac. Pero también recibieron en su providencia, en el momento más crucial y angustioso de su vida, recibieron también esa provisión de Dios que ese cordero simbolizaba cuando lo encontró Abraham allí enredado entre los matorrales, que fue provisto para ser sustituido y en lugar de su hijo fue sacrificado. Dios es un Dios fiel y verdadero. Dios es un Dios amoroso. Aún nos encontremos en momentos angustiosos, somos llamados nosotros a seguir creyendo, a seguir confiando en aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen, aquel que da vida aún a los muertos, aquel que aún de la nada puede crear y puede hacer que seamos suplidos de lo que realmente usted y yo más necesitamos. En Patriarcas y Profetas hay una declaración que aparece en la guía de estudio aquí. Mediante símbolos y promesas, Dios evangelizó antes a Abraham, y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Cristo dijo a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó en que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. El carnero ofrecido en el lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios, que había de venir a ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hijo estaba condenado a la muerte por su transgresión de la ley de Dios, por la transgresión de Abraham, de mentir, como ya dijimos, el padre, mirando a su hijo, dijo al pecador: vive, he hallado el rescate. Dios proveyó en el momento propicio, en el momento cuando más lo necesitamos. Tengamos la seguridad, la fe firme de que Dios va a proveer y va a sostener nuestra fe, nuestra vida, si testificamos aún en los momentos más angustiosos ante aquellos que nos condenen y quieran ver una reacción contraria en la vida nuestra. Podamos nosotros, con la ayuda de Dios, mantenernos como mirando al invisible, sabiendo que el que nos llamó estará a nuestro lado y cumplirá fielmente lo que ha prometido. Bueno, pastor, ante esa declaración de Jesús de que Abraham se gozó y que lo vio, la gente de ese entonces respondieron en el versículo 57 de Juan 8: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y entonces Cristo le da una respuesta contundente en el versículo 58 de Juan 8, donde le dice: le aseguro,
antes que Abraham existiera, yo soy. ¡Wow! Una afirmación de su divinidad. Así mismo es, esa expresión yo soy es la misma expresión que usted encuentra en el libro de Éxodo capítulo 3, en la zarza que ardía y no se consumía. Es el gran yo soy que está ahí. Por eso Cristo puede hablar que él ya había visto a Abraham y que claramente conocía a Abraham, porque Cristo es antes de Abraham. Su preexistencia está claramente expresa en el texto de Juan, capítulo 8, versículo 58. O sea, Cristo siempre ha sido. Cristo simplemente no es cronometrado en un tiempo. Él siempre ha sido, siempre es y siempre será. Es Dios con nosotros. Y qué bueno que claramente lo presenta. Y esa declaración, pastor, fue claramente entendida así también por la gente de su tiempo. Porque presenta el versículo 59 que tomaron piedras para apedrearlo. O sea, quisieron acusar a Jesucristo de blasfemia. Y la blasfemia, según presenta el libro de Levítico, capítulo 24, hablando acerca de la acción contra un blasfemo, en Levítico 24:14 se presenta que si alguien blasfemaba el nombre de Dios, toda la comunidad tenía que apedrearlo. Cuando una persona se atributa a sí mismo algún elemento de Dios, algún atributo divino, es una blasfemia. Si una persona, por ejemplo, dice que tiene autoridad de perdonar pecados, es una blasfemia, porque el pecado es contra Dios. Y solo Dios puede perdonar pecados, presenta la Escritura. Entonces, si usted dice que puede perdonar pecados cuando solamente Dios perdona pecados, es una blasfemia. Cuando yo quiero tomar el lugar que le corresponde a Dios, cuando yo quiero aceptar la adoración que solamente se rinde a Dios, cuando yo acepto que se postren delante de mí, cuando solamente Dios merece que nos postremos delante de él. Ni siquiera los ángeles, presenta la palabra de Dios, aceptaban semejante tipo de adoración o de pleitesía. Si usted hace eso, está blasfemando. Pero Cristo es Dios. Por eso claramente él puede decir, yo soy antes que Abraham, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino. O sea, esas expresiones solamente la puede dar el mismo Dios encarnado. Y por lo tanto, las acciones de Cristo en ninguna forma era una blasfemia. Hay un texto, pastor. Bueno, adelante, sí, adelante. Realmente encontramos, pastor, en varias ocasiones que los judíos, los dirigentes, tomaron piedras porque siendo hombre, tú siendo hombre, te llamas con Dios, te haces Dios. Y eso fue una de las cosas que llevaron a muchos a sacrificar a Jesús en su tiempo. Pero Jesús estaba claro. Es importante reconocer que Jesús estaba claro de quién él era y cuál era su misión a la cual él había venido. Y nada lo desvió de eso. En la vida, cada persona tiene que tener claro su misión, tiene que tener una visión clara de su propósito, del propósito de Dios para su vida. Y cuando eso está claro en nuestra vida, podemos transitar por la misma con la seguridad de que Dios va a cumplir lo que ha prometido en la vida de cada uno de nosotros. Hay un texto, mencionaba en Romanos 4, 1 al 5, que debe dar respuesta a una pregunta que está en nuestra guía. La pregunta dice, ¿cómo utiliza Pablo esta historia de Abraham para revelar la gran verdad de la salvación solo por la fe, sin las obras de la ley? ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender que Abraham es el padre de quienes viven por la fe? Dice Romanos 4, 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Interesante, pastor, la declaración que da aquí el apóstol Pablo, hablando acerca de la salvación que llegó a Abraham por la fe, sin las obras de la ley. Abraham no tuvo que hacer nada, él tuvo que creer, y ese creer en que Dios iba a obrar en él y en su vida es lo que lo cataloga como el padre de la fe. Eso no implica que las obras no tienen un papel importante en la vida cristiana. Santiago nos habla que la fe sin obra es muerta. Sí, hay una relación. Lo que realmente Pablo está presentando, los judíos pensaban que podían ganar el cielo.
Ellos pensaban que con sus hechos, con sus obras, ellos tenían el derecho de ganar la salvación. Cuando usted piensa de esa manera y obra de esa manera, entonces la fe, las obras no se les cuentan como gracia, sino como deuda. Es como aquel acreedor que tiene dos deudores, que ambos le deben $1,000,000 y trabajando toda la vida él sabía que nunca iban a poder pagarle la deuda y decide perdonarlo a los dos. Ambos se retiran. Uno de ellos va a su casa y reúne todo lo que tiene y lo vende. Entonces viene al acreedor y lo que sumaban unos 50, 60 centavos y le entrega esos 50, 60 centavos al acreedor, y el acreedor cuando recibe esto dice: ¿qué es esto? Dice: estoy pagando la deuda, pero yo te perdoné. Y dice: no quiero su perdón. Pero al querer pagarle la deuda con esos 50, 60 centavos, realmente se hizo deudor porque ya había sido perdonado. Y él le dice: ¿cómo me vas a pagar $1,000,000 con 60 centavos? Me debes todavía 999,999 con 40 centavos. Es imposible que me puedas pagar eso con eso. Es decir, queriendo pagar su deuda, se hizo acreedor cuando ya había sido perdonado por gracia. Y eso es lo que sucede con aquellos que tratan de ganar el cielo por algún mérito, ya sea por obras de caridad, por benevolencia, por devolver ofrendas, diezmos, por alguna cosa que hagan. La salvación es gratuita, que nos es dada por fe en el sacrificio de Cristo, viviendo y creyendo en lo que Él hizo allí para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando vivimos de esa manera, esa salvación se hace nuestra por la fe. Nos apropiamos de ella por la fe, y eso es realmente lo que significa vivir por fe, como lo hizo Abraham, y por eso es el padre de la fe, y nosotros como seguidores de Cristo somos hijos de Abraham, porque también hemos aprendido a vivir por fe. Amén, amén. Bueno, la salvación es un regalo de Dios. Muy bien lo expresa Palabra de Vida del Gran Maestro en la página 331. El premio no se otorga por las obras, a fin de que nadie se alabe, mas es todo por gracia. Y gloria a Dios por esa gracia que nos cubre, que nos bendice, esa gracia que Abraham la entendió claramente y a través de quien pueden ser bendecidas todas las familias de la tierra, en torno a que Abraham se convierte en un propagador del evangelio de salvación en la persona de Jesucristo. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora. Te invito a que me acompañes y oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por la lección de hoy, lecciones importantes acerca del patriarca Abraham. Ayúdanos a poder tener la fe suficiente de vivir confiado en lo que has prometido, apropiarnos de los méritos de Cristo y ser cada día victoriosos sobre el pecado. Danos un día en bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.